Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Hoy tenemos un tema que puede ser complicado y difícil y que tiene que ver con lo que es la cultura de la mediocridad. México en realidad es para mí un país único en el mundo. Por su geografía, por su riqueza natural, por su riqueza cultural, por su historia, por su arte culinario. Los mexicanos somos creativos, somos un pueblo cálido, amistoso, abrimos los brazos a los demás y los vemos como hermanos. Tenemos una historia única. La conquista fue hecha por los indígenas, la independencia fue hecha por los españoles. Tenemos una revolución que aún no termina. Nuestra riqueza cultural, religiosa, mística, con profundos valores familiares. Deberíamos en realidad estar en los primeros lugares en desarrollo económico, social, cultural, pero nuestra realidad es muy diferente, es muy triste. Acabamos de vivir un proceso electoral donde el pueblo ha hecho escuchar su voz, manifestando el hartazgo ante la mediocridad de nuestros gobernantes, ante el dispendio de recursos, ante la corrupción, la impunidad, la violencia. Es un grito de todo México. Y el tema que manejamos hoy, que es la mediocridad, nos lleva a pensar. Quiero creer que este es el momento de México. Y tú tienes un papel muy importante en esto. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Comunícate con nosotros. A los teléfonos 3811 364 y 3811 0415. Tenemos 2 libros para ti. Y a nuestro WhatsApp, el 3326 08 46 11. 3326 08 46 11. Desde luego, y yo quisiera pensar optimistamente, pensar que este es el momento de México. Pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra cultura. Me gustaría citar algunas frases de Heriberto Yepes, que dice: al mexicano le encanta ser el perdedor de la película porque eso lo hace ver bien ante sí mismo. Y un mexicano que gana, nosotros los pobres, nosotros los vencidos, un mexicano que gana no es mexicano. Estas son citas del libro La increíble hazaña de ser mexicano de Heriberto Yepes, el cual hace una descripción muy clara, sin tapujos, del viejo mexicano, aquel que se niega a progresar, de la sociedad que se aferra a la ignorancia, a los que les encanta estar jodidos. Dice Heriberto Yepes que un error de los mexicanos es generalizar, decir que todos los políticos son corruptos, que todos los del gobierno son rateros, que todos los maestros son flojos, que todos los mexicanos somos ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. El problema en realidad es cuando tenemos una sociedad que pugna, que lucha, que impulsa para que esto se dé. Y los que no eran se van haciendo. Y los que llegaron y entraron idealistas al gobierno para tratar de trabajar, terminan corrompidos. Y todos terminamos con lo mismo. Nos damos cuenta que somos mexicanos a los que no les importa hacer la diferencia. Total, ya estamos así, ¿para qué nos esforzamos en cambiar? Escuchen bien, mexicanos que no les importa hacer la diferencia. El momento actual es precisamente el momento en el que podemos hacer la diferencia. Pero la diferencia no la va a hacer un gobernante, no la va a hacer un nuevo presidente, no la va a hacer un nuevo partido. La diferencia la haces tú. Y la haces tú con tu conducta, desde tu lugar de trabajo, desde el momento en el que estás, desde que ya no te brincas las leyes, desde que no das una mordida para evitar una sanción, desde el momento en que eres honesto, desde el momento en que haces tu mejor esfuerzo. Pero desde luego que tenemos algo terrible, tenemos la cultura de la mediocridad. Y esa debería de ser nuestra primera cruzada. Acabar con esa mediocridad. Hoy en día vemos diferentes tipos de jóvenes. Pensamos nosotros que los jóvenes son el futuro, la esperanza de México. Y tenemos aquellos que están sentados calentando una banca,
Dicen, para poder ser médico te tienes que inscribir en la escuela de medicina y no morirte en el transcurso del tiempo y seguro que sales con el título. Y uno dice, qué terrible, es una broma de mal gusto, es una broma terrible que van haciendo y que hace ver mal a todos los mexicanos. Hay dos tipos de jóvenes, los que están sentados calentando una banca y se quejan de todo, o aquellos que se ven como salvadores y que tratan de buscar, estudiar, cambiar el mundo, salir, hacer las cosas diferente. No tenemos claro, pero lo que se aprende en nuestro sistema educativo es conseguir la mejor nota con el menor esfuerzo. En muchos casos, en lugar de aprender, los estudiantes lo que hacen es ven la fórmula de hacer el menor esfuerzo con la mejor calificación. El poder esforzarse, el poder aprender, el darse cuenta que todo esto les ayuda a convertirse en mejores personas y que en el momento en el que aprenden es algo que ya tienen metido en su disco duro y nadie se los va a quitar, esto no cuenta, no les interesa adquirir información. Prefieren el aplauso fácil, el reconocimiento gratuito, el homenaje injustificado. Y todo esto se va convirtiendo en parte de nuestra cultura. Esto nos hace ser muy tolerantes con las aberraciones televisivas, con los políticos mediocres, con los jugadores de fútbol que simulan una lesión grave en el juego para sacar ventaja. Algunos estudiosos han comparado la mentalidad religiosa sobre la que construye la actitud de esforzarse y el empeño de lograr el mejor rendimiento y han encontrado que aquellas sociedades que se vincula el premio celestial con el éxito social son mucho más competitivas. Las formas que asumió el catolicismo en Latinoamérica, en que el premio celestial se sostiene a través de manifestaciones superficiales como participar en peregrinaciones, hacerse el dolido, hacer una manda, repetir rosarios hasta el cansancio, no disponen a una cultura del esfuerzo. Y en México, el cielo se obtiene con la asistencia a misa, así sea en el atrio, en medio de vendedores ambulantes, con la limosna o con la participación de formas de culto. Y la honestidad interior, el esfuerzo por ser mejor, las ansias por hacer lo correcto, el tratar de ser un mejor cristiano, esto probablemente ha quedado de lado. Y esto nos lleva a una cultura de mediocridad. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Desde luego, y estamos hablando de esta parte donde hemos creado una cultura de la mediocridad. Y de muestra me gustaría presentarte algunos datos que revisé por ahí y fui encontrando en diferentes publicaciones. Los mexicanos somos internacionalmente reconocidos por nuestra alegría, por nuestra amabilidad y el caluroso corazón. México se jacta de ser un país único por el optimismo de su gente. Y esto no creas que lo dice solamente la voz popular. El Better Life Index del 2013 y el reporte How is Life de la OCDE muestran a México como uno de los países más felices y con mayor satisfacción de vida entre los miembros del grupo. Sin embargo, tras revisar diferentes reportes, cabe preguntarse si nuestra felicidad y satisfacción son reales o es simplemente el espejismo del progreso que vivimos. Hoy en día, los motivos para estar felices y satisfechos en México son mínimos. Quizá lo han sido desde hace años, desde hace sexenios. Más allá de los fracasos del Tri, le ganamos a Alemania y todos creímos y empezamos a soñar. Piensa en cosas maravillosas, piensa. Y en Suecia vuelve a aparecer otra vez esa parte que no entiendo por qué se da. Tenemos tantos misterios que la justicia sigue sin poder resolver. En México no avanzamos económicamente, ni política, ni socialmente, al menos no como se esperaría. Y para demostrártelo simplemente me gustaría mencionarte el índice del 2013 de la OCDE muestra. Hace
y a cada grupo lo va calificando con puntajes del 0 al 10 en 11 dimensiones generales, como empleo, educación, participación ciudadana, salud, seguridad, entre otras cosas. Y de estas 11 dimensiones, escúchalo bien, reprobamos 10. En eso sí nos sacamos un 10. De las 11, reprobamos 10. En salud, nos sacamos un 4.7. Y no es de sorprenderse cuando 3 de cada 10 mexicanos padecen de obesidad. Y déjame decírtelo, tenemos la menor esperanza de vida del grupo. En el balance entre vida personal y trabajo, obtuvimos un 2.8, indicando que la calidad de las condiciones laborales son en su mayoría malas y dejan poco espacio a la vida personal y familiar. Te voy a decir algo que es una cifra extraña y extraordinaria. Se demostró que México es el país donde más horas se trabajan cada año, alrededor de 2.250, mientras que el promedio de la OCDE es de 1.776. Sin embargo, este esfuerzo no nos ha hecho ni más ricos ni más competitivos, al revés. Creo que estamos peor, vamos avanzando al revés. Trabajamos más, generamos menos. En educación, ¿tú crees que en educación ha habido algún cambio? En educación, por ejemplo, y una de las cosas que a lo mejor no hemos tenido clara es que, a pesar de que somos el país de la OCDE con el mayor gasto en educación, somos el último lugar en años de estudio completados. Y tenemos los resultados más terribles de la prueba de PISA. ¿Y en seguridad? ¿Tú crees que en seguridad cómo vamos a estar? Pues sacamos 0. La tasa de homicidio se ha triplicado en los últimos 6 años, lo cual deja poco espacio para dudas, para explicar qué. ¿Y cuál fue la categoría que aprobamos con un convincente 8.5? La única de las 11 cualidades. Nada más sacamos 8.5 en la satisfacción de vida. A pesar de toda esa violencia, a pesar de los problemas de salud, del trabajo que nos agobia y que no nos genera nada, déjame decirte que México resultó ser uno de los países más felices y satisfechos con sus vidas, ocupando el lugar 10 del ranking de 36 países. El optimismo mexicano, al igual que la falta de progreso en los últimos años, ha sido una constante. Yo me pregunto, ¿todo esto será resultado de esa cultura de mediocridad? Estamos viviendo una transformación. Y esta transformación tiene que venir de adentro hacia afuera. Déjame decirte que es así como se desarrolla el huevo de la gallina. Si el huevo cambia de afuera hacia adentro se destruye, pero si cambia de adentro hacia afuera se genera una nueva vida. Los cambios deben de ser desde adentro y deben de empezar contigo. A la hora que te pones a pensar, bueno, ¿y para qué me preparo? Quiero hacer un mejor trabajo, ¿para qué me van a pasar? Me van a pagar lo mismo. ¿Dónde voy a meterme a trabajar? No, si te pagan lo que quieren, mejor tú haces como que trabajas, ellos hacen como que te pagan. Y no nos damos cuenta que estamos promoviendo esta cultura de la mediocridad, desde todos los lugares, desde todos los momentos, desde todas las cosas que hacemos. Revisa desde tu casa. ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo tienes todo en tu casa? ¿Realmente te preparas, te preocupas por ser un mejor padre, una mejor madre? ¿Tratas de buscar que tus hijos den lo mejor de ellos? ¿O eres un cómplice de tus hijos para que cuando hacen algo malo los escondes, mientes por ellos? ¿Cómo manejas esta parte? ¿Cómo manejas las cosas? Te subes a tu coche. Y si vas ahorita manejando, observa cómo manejamos todos los mexicanos. Existe un atorón, inmediatamente todos nos hacemos al carril de la derecha. ¿Por qué? Porque es el que camina más rápido y queremos meternos hasta delante de todos. ¿Por qué lo hacemos así? Entramos a una glorieta y queremos todos pasar primero. ¿Por qué manejamos de esa forma? ¿No deberíamos de saber que todos tenemos derecho a circular y deberíamos de manejar un mejor orden en la forma como vamos haciendo las cosas? Hemos cambiado, sí, en algo la vialidad, porque déjame decirte que ya me toca ver que en muchos lugares las personas han aprendido que pasan uno y uno. Ya no es te aviento el coche y es la ley del más poderoso, el que trae el carro más grande, sino empezamos a ceder el paso. Yo creo que estamos empezando a despertar. La cultura de la mediocridad
no me gusta. La cultura de la mediocridad es terrible. En México, déjame decirte que el índice de progreso social que creó la OECD nos pone en el lugar 54. Y en este 54, déjame decirte, hemos subido en los 3 años al lugar 48 porque hicieron un gran esfuerzo. Estamos debajo de Jamaica y de Perú, que ellos están inmediatamente arriba. Ocupan el 47 y 46, pero te puedo decir que Costa Rica ocupa el lugar 28, Uruguay el 31, Panamá el 40 y nosotros estamos hasta un honroso 48, donde van hablando de diferentes cosas que a lo mejor no nos damos cuenta que tienen que ver con nuestro estilo y forma de vida, con las necesidades básicas, nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, vivienda, seguridad personal. Fundamentos del bienestar, que es otro aspecto que viven, acceso a los conocimientos básicos. Déjame decirte que somos un pueblo con una cultura extraordinaria, pero no accedemos a esa cultura. Seguimos siendo y manteniéndonos ignorantes. Seguimos manteniendo una cultura del prejuicio, donde la libertad personal y de elección están atoradas, donde la tolerancia e inclusión no encuentran en ningún lugar, donde el acceso a la educación superior todavía está muy por decirse, donde los derechos personales no se manejan. Y nosotros, déjame decirte, creemos que estamos viviendo en un país extraordinario. Es extraordinario. Los mexicanos somos extraordinarios. Y si todo esto es extraordinario, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es el cómo. ¿Cómo haces las cosas tú? ¿Cómo hago las cosas yo? ¿Cómo nos comportamos en ese día a día? No hemos entendido que la felicidad tiene que ver con los estados. ¿En qué estado enfrento la situación? ¿Cómo llego a mi trabajo? ¿Cómo participo de él? Me doy cuenta de que el que yo esté presente verdaderamente en mi trabajo, emocionalmente, que esté verdaderamente metido en las cosas que estoy haciendo es fundamental. Déjame decirte, México necesita de ti, tu presencia, y no tu presencia mediocre. Necesita tu mejor esfuerzo, ese extra que puedes dar, esa parte en la que puedes trabajar diferente, en la que puedes hacer algo diferente, en la calle, en tu casa, en el trabajo, en el restaurante, en el campo de juego. Ahí es donde demostramos que podemos cambiar. Ahí es donde podemos cambiar la cultura. Y esta parte es fundamental. A ti te toca cambiar a México. Comunícate con nosotros al 38 11 30 64 y 38 11 04 15 y a nuestro WhatsApp 33 26 08 46 11. Hacemos un corte y regresamos. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811 3064 y 3811 0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias por compartir conmigo desde este camino, desde tu automóvil o desde tu hogar durante casi un año y construir nuestro manual de vida. Estamos por celebrar ese año y probablemente tengamos noticias para ti. Un radioescucha se comunica y nos dice: ¿cómo enseñar a los hijos a que no se conformen? Su papá siempre ha sido así y me molesta que le dé ese ejemplo a mis hijos. Ahora, el más grande ya no quiere cursar la prepa y esa situación me molesta demasiado. A veces si todos nos hacemos la pregunta, ¿cómo hacemos para poder enseñar a nuestros hijos a ser cada vez mejores? Déjame decirte que la respuesta es una, única. A veces no lo tenemos claro. Es el valor fundamental, el más importante, el centro de toda la vida. ¿Cuál es? El amor. En el momento en que tú con amor sabes trabajar con estima de tu hijo, pero desde luego que amor no es tolerar que sea mediocre. ¿Cuántos de nuestros hijos tendrían la capacidad para estar probablemente en los primeros lugares en la escuela y sin embargo van con un mediocre 7, 7.5 y nosotros tal vez no hacemos nada por ellos?
A lo mejor algunos lo único que atinamos a hacer es a llamarles la atención, a regañarlos, a gritarles, y con eso probablemente le estamos recordando que fallan, que no pueden, que están mal. El amor, cuando es bien manejado, es la mejor forma de hacer las cosas. Es cuando tú puedes decir: hijo, me extraña que estés en estas calificaciones. Hay algo que tenemos, tú y yo, que tenemos que hacer. Necesitamos buscar quien nos ayuda a que tú aprendas a manejar ese procedimiento, ese proceso, esa forma de sacar mejores calificaciones. Necesitamos que alguien nos enseñe, que te enseñe a estudiar, que te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque tú tienes toda la posibilidad de ser un triunfador, alguien exitoso. Estoy seguro de que tú no estás a gusto con las calificaciones que sacas. Que probablemente esas calificaciones que sacas dices: no puedo hacer otra cosa. Y entonces creo que yo, incluso como padre, te estoy fallando. Creo que sería diferente el que yo pueda ayudarte a que tú mejores esa parte. Y en el momento en que descubras cómo sacar mejores calificaciones, será el mejor regalo que te pueda dar como padre. En ese momento sentirás el éxito en la escuela y eso hará que te sientas cada vez mejor, tu estima mejorará y podrás hacer las cosas de mejor manera. Pero yo creo que simplemente el amor por mi hijo es que él esté a gusto, que él esté cómodo. Es más, no se levante en la mañana y hasta lo arropo porque está haciendo frío. Le llevo su desayuno a la cama: hijito, no te esfuerces. ¿De verdad? ¿Te das cuenta el mensaje que tú le envías cuando lo consientes? Es todo lo contrario al amor. No es amor lo que le estás diciendo. Cuando tú lo tratas así, lo que le estás diciendo es: no puedes más, eres un perdedor, esto es lo mejor que puedes hacer en tu vida porque no tienes para más. Si nosotros sabemos ser exigentes con ese amor, dando, acercándonos, pudiendo ayudarlos a que ellos vayan esforzándose a ese más, porque nosotros lo hacemos, porque lo damos, porque lo enseñamos, nuestros hijos entonces van a aprender a ser mejores. La forma de enseñar a un hijo mejor es a través de la estima, a través del amor que le das. Un amor exigente, no consentidor, no sobreprotector, no cómplice. Un amor verdadero, honesto, desde el corazón, diciéndole: tú puedes y yo te ayudo. Otro anónimo nos comenta: los mexicanos estamos acostumbrados a tener los peores hábitos, desde dejar todo hasta el final, hasta el de fregarnos siempre al de enfrente. Deberíamos querer salir adelante como ciudadanos, pero no siempre nos conformamos. México tiene mucho potencial, pero no hacemos nada por salir del pozo. Gracias, querido Radio Escucha. Desde luego que es cierto y tienes mucha razón en la que dices. Toda esa parte, ¿tú te das cuenta qué significa eso de postergar, posponer, eso de dilatar, de dejar las cosas al final? ¿Te das cuenta que deberían de ser las cosas al revés? Lo primero que debería de hacer en el día es mis obligaciones. Sacar adelante primero lo más complejo, lo complicado, lo difícil y dejar lo demás, en todo caso, para después. Pero sin embargo hacemos las cosas al revés. Y estamos siempre bajo presión tratando de hacer las cosas a la carrera y claro, como las hacemos a la carrera, terminamos haciéndolas mal. Esa cultura del ahí se va, deberíamos de haberla acabado hace mucho. No es algo que mueva a risa, es algo grave, es algo terrible porque no nos permite ser diferentes. Y tienes toda la razón. México tiene un potencial extraordinario. Los mexicanos somos brillantes, somos inteligentes, somos extraordinariamente creativos y no sabemos cómo utilizar esta creatividad para construir un mejor México. No sabemos cómo usar esta creatividad para reinventarnos a nosotros. Reinventarnos y desde esa perspectiva empezar a ser un mejor yo, a poder trabajar desde otro lugar diferente. Aprender a darme cuenta de que yo tengo mucho más que dar y desde el centro de mi alma ir sacando lo mejor de mí, no guardarlo para el final, no dejarlo ahí, no estar cómodo. Esa cultura de estar nadando de muertito, de hacer el mínimo esfuerzo, tenemos que acabar con ella, pero con eso solamente puedes acabar tú. Así como dice este Radio Escucha, México tiene mucho potencial y no hacemos mucho por salir del pozo. Otro anónimo nos dice: doctor, creo que debido a que somos un pueblo conquistado, que estamos en un estado somnoliento. Déjame decirte que en parte tienes razón, pero si pensamos en un pueblo o en pueblos que han sido conquistados, piensa nada más en Europa. ¿Cuántas veces han sido conquistados? Que si Francia ya conquistó el mundo, no, que si ahora España, que si fue la Roma, que si fue Grecia, que si fue... Si hablamos de conquistados, déjame decirte que la conquista debería de traer lo mejor
para el pueblo de México. Hay una película extraordinaria que me llamó la atención que se llama Caminando en las nubes. Y es una película en la que se hace la fusión de aquellos hacendados que se manejaban como, vamos a decir, como algo que había quedado de los españoles en este México. Y estaban esos hacendados, y está toda la parte indígena metida ahí también con toda la riqueza y la cultura que tiene. México es una fusión, y tenemos la posibilidad, como dice José de Vasconcelos, en El hombre cósmico, somos el pueblo del futuro porque lo mejor de toda esa mezcla se va a manifestar en nosotros. Pero tenemos que despertar. Y este es el momento de despertar, de lograr que México se mueva del lugar donde está, que busque la manera de hacer las cosas diferente. Eso te toca a ti, me toca a mí, en cada una de las cosas que hacemos. Creo que sin querer esta mediocridad ha hecho que dejemos demasiado sueltos a nuestros gobernantes. Tenemos diputados a través de los cuales debería escucharse nuestra voz, pero también deberíamos de estar ahí para estar pidiendo cuentas, para ver qué se está haciendo. Deberíamos nosotros estar buscando la forma de poder participar en vez de ser nada más críticos. La crítica debe de ser constructiva, no destructiva. Tenemos que criticar para decir cómo hacer mejores las cosas y no simplemente hablar de todo lo que se está haciendo mal. No vamos a mejorar México criticando las cosas que están mal. Mejoramos México en una crítica constructiva, diciendo tú qué puedes hacer. A veces y cuando pensamos en esta parte de la conquista no tenemos claro. Este México nuestro tiene una riqueza cultural extraordinaria que necesitamos recuperar. Toda la historia de México, déjame decirte, es en realidad extraordinaria. La historia desde los pueblos más antiguos, desde su misticismo, desde cómo manejaban sus conocimientos extraordinarios que muchos de ellos han quedado por ahí ocultos, la mejor herbolaria que hay, toda aquella cultura que teníamos allá, todo lo que se manejó en el momento en el que se hicieron las haciendas y todo lo que en México fue funcionando y todo lo que estamos haciendo ahorita. Este México es tuyo, es mío y nosotros tenemos que hacerlo mejor. No podemos seguir esperando que venga un conquistador, fíjate bien, a arreglar lo que tenemos que arreglar nosotros. Representado en lo que quieras, en un gobernante, en un presidente, No. Esta tarea te toca a ti, me toca a mí, a cada uno de nosotros, en el lugar en el que estamos, poner nuestro grano de arena para hacer de México un lugar mejor. Esta es nuestra obligación. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Y desde luego que, hablando de esta mediocridad, déjame decirte que vivimos en este México esta cultura de la mediocridad, con la ley del mínimo esfuerzo, con esa parte donde postergamos, donde no sabemos cómo hacer las cosas en tiempo y forma, donde no tenemos todavía claro que todo aquello que está en la vía pública nos pertenece y deberíamos de cuidarlo. ¿Cuántas veces destruimos lo que allí está, desde los botes de basura hasta las casetas telefónicas que nos prestan un servicio enorme? ¿Cuántas veces destruimos las paradas de autobuses que son un techo para aquel que está en el sol, para aquel que está debajo de la lluvia? Qué fácil destruimos las cosas. Parece increíble cómo tenemos dificultad para cuidar nuestra ciudad. Cuidar nuestra ciudad implica desde cuidar todo lo que hago, la basura. ¿Viste cómo ahora en el mundial, donde estaban los japoneses, se quedaron japoneses a recoger la basura que había en el lugar donde habían estado? Esa es cultura de desarrollo. Déjame decirte que hubo hace tiempo una misión empresarial que fue a Japón. Y en Japón llevaron a estos grandes empresarios a hablar con un maestro zen, que es un maestro de pensamiento y de gran sabiduría. Y le dijeron: maestro,
¿qué piensa de México? Y entonces él se quedó un momento pensando y volteó y les dijo: Japón y México son dos países muy parecidos. Los japoneses, igual que los mexicanos, tenemos una cultura y una tradición de años de cultura. Tenemos un profundo valor por la familia. Manejamos valores y principios fundamentales. Pero veo una pequeña gran diferencia, porque los dos somos pueblos profundamente religiosos. Cuando los japoneses van al templo, van a ofrecer. Cuando los mexicanos van al templo, van a pedir. Y en el momento en que escuchamos esta cultura, a lo mejor no tenemos claro lo que estamos diciendo, pero déjame decirte que es una parte fundamental de vida. ¿Yo qué tengo para ofrecer en el lugar, en el trabajo en el que estoy? ¿Realmente me estoy yo ofreciendo desde mi lealtad, desde lo mejor que yo tengo? ¿O en lugar de eso lo que estoy haciendo es simplemente haciendo el esfuerzo mediocre, haciendo como que trabajo? El mínimo esfuerzo para que noten que vine, para que allí estoy. ¿Te das cuenta de que esta vida tuya implica todo lo que le quieras imprimir? Ponte a pensar, ¿qué familia tienes? ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, cómo viviste el fin de semana? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Planeaste bien el fin de semana para poder vivirlo con tu familia? ¿Organizaste alguna actividad interesante, diferente? ¿O es siempre lo mismo? ¿O es actividades mediocres, lo que se les ocurre? Ir a una plaza, salir al parque. ¿Organizas, planeas, planteas desde tiempo con tu familia para poder organizar una actividad diferente? ¿Tu calidad de tiempo con tu familia realmente es una calidad valiosa? Y la calidad valiosa es cuando estás tú presente. ¿Te involucras? ¿Manejas juegos donde exista una interacción? ¿Buscas un diálogo con tus hijos? Puedes sentarte a ver la televisión y utilizar los programas que estás viendo como una forma probablemente de diálogo. Poderle preguntar a tus hijos: oye, ¿qué piensas de lo que dijo el personaje principal? ¿Qué piensas? Y en el momento en el que tú haces esto, estás pidiéndole a tu hijo que haga una reflexión y no que se maneje nada más como todo se va manejando, y al final ponen una música grandiosa donde todos lloramos. ¿Realmente analizamos lo que sucedió en la película? ¿Nos dimos el tiempo para pensar? ¿Tú le preguntas a tus hijos? ¿Qué actividades manejas? Cuando vas a comer, ¿utilizas el tiempo de comer para regañar a todo mundo? ¿O aprovechas ese tiempo? ¿Preparas tu hora de la comida? ¿Piensas qué voy a llevarle a mi familia? Y no es que le voy a llevar de regalos, de compras, de pan, de comida. ¿Qué les voy a llevar de mí? ¿Preparas el diálogo que vas a tener? ¿Preparaste allí alguna anécdota, alguna lectura inspiradora especial? ¿Fuiste manejando esa parte o simplemente llegas a la hora de la comida y llamas la atención, gritas y todos en silencio y con mala cara? ¿Promueves el valor del amor en tu familia a través del respeto, a través de la honestidad, a través del esfuerzo, a través del ser mejores? Tu familia, déjame decirte, es la semilla que tú dejas en esta vida y tienes que aprender a cuidarla cada vez más. Los ganadores de nuestros libros son Jorge Silvestre Jauregui Montero y Carlos Alberto González Avilés. Favor de pasar a las oficinas de esta estación en Avenida Niños Héroes 1555 en el 6º piso en horas hábiles, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6. Traes una copia de tu identificación para que sepan a quién están entregando el libro. Y agradecemos desde luego a Alfredo Márquez, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Esta reflexión la quiero manejar desde la frase de un poema que encontré de Hermes Varillas en internet. Este es un fragmento que dice: dadle poder a un mediocre y estarás logrando, por añadidura, opacar a una cantidad considerable de gente con creatividad y talento. El mediocre adora el egoísmo, el mal, la pereza y hasta el miedo,
culpable del facilismo y sus vicios sin importarle los proyectos ajenos. Que esta reflexión sirva de lección para que cesen los desafueros. La mediocridad es una mala semilla, desterrémosla de nuestro suelo. Y yo te digo, nuestra tarea es hacer un mejor mexicano. Solamente así podemos tener un mejor México. Tú, yo, ustedes y nosotros. Ser mejor es la mejor forma de decir a la vida quién soy y de dejar un legado. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.